quien vivió solo 47 años, dirigió las guerras independentistas de Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador y creó a Bolivia. Mundialmente se le valora como uno de los militares más brillantes de todos los tiempos. Redactor de constituciones y proyectos de leyes, varias veces presidente, nacido en rica cuna y muerto pobre. Declinó la posibilidad de declararse emperador y el título que siempre prefirió fue el de Libertador. En agosto enfrenta un motín de sus propios generales del Ejército Libertador y tras una breve travesía marítima llega a Guayana. A esas alturas combatía simultáneamente contra la oposición interna de los generales libertadores y contra las tropas españolas. La campaña en Guayana también está plagada de contratiempos, pero él sigue irreductible en su propósito y en sus ideales. Para 1817 había un clima de anarquía en el ejército independentista que solo amainará cuando la justicia militar someta al general Carlos Manuel Piar a un consejo de guerra. Bolívar permite su ejecución para imponer el principio de obediencia y la línea de mando, indispensable para el avance de su causa. Ni la oposición de los otros generales patriotas, ni las derrotas a manos de los españoles, ni la escasez de recursos, ni los problemas logísticos y de coordinación entre los varios ejércitos. Nada medra su ánimo. De la Guayana sigue al llano, y de nuevo hacia Guayana, y San Fernando de Apure. Ya en los difíciles años de su campaña oriental y llanera, manifestaba su idealismo por la unidad latinoamericana. En julio de 1818 le había escrito a la comandancia del Río de la Plata, Argentina, diciéndole que cuando lograra el triunfo, Venezuela los convertiría en una sola sociedad, para que la unidad sea la divisa en la América Meridional. Para principios de 1819, el milagro se está logrando. Ha consolidado la independencia en la inmensa extensión territorial de Guayana, Oriente y el llano de Venezuela. Y el 29 de enero convoca el Congreso de Angostura, desde el cual ya no solo reta a España, sino que advierte a Europa entera sobre la imposibilidad de restaurar la dominación borbónica sobre los pueblos americanos. La República de Venezuela, por derecho divino y humano, está emancipada de la nación española y constituida en un Estado independiente y soberano. La histórica y protagónica ciudad Bolívar fue fundada en 1764, inicialmente bajo el nombre de Santo Tomé de Guayana del Orinoco. Durante una significativa cantidad de años, el lugar sirvió como centro de las operaciones y de las acciones libertarias emprendidas por el padre de la patria, Simón Bolívar. Sin embargo, en 1818 el nombre de esta ciudad fue modificado una vez más a manos de Bolívar al acuñársele el legendario nombre de Angostura, capital provisional de la República durante algunos años y cuya designación responde a su específica ubicación geográfica en una de las zonas donde el imperioso Orinoco es más estrecho. 1846 fue el año en el que finalmente la antes conocida población de Angostura recibe el nuevo nombre de Ciudad Bolívar. Ciudad Bolívar fue el lugar en el que un 15 de febrero de 1819 se celebró el memorable Congreso de Angostura, convocatoria en la que el Libertador pronunció el famoso discurso de Angostura. Una contundente declaración en la que el Libertador renuncia a los poderes absolutos que se le habían conferido y argumenta su razonada y sólida visión sobre lo que debía ser la nueva república, que comenzaba a dar sus primeros pasos en aquel entonces. Legisladores, yo deposito en vuestras manos el mando supremo de Venezuela.
Vuestro es ahora el augusto deber de consagrarnos a la felicidad de la República. En vuestras manos está la balanza de nuestros destinos, la medida de nuestra gloria. Ellas sellarán los decretos que fijan nuestra libertad. Al iniciarse las sesiones, aquel inolvidable 15 de febrero de 1819, habían arribado a la ciudad de Angostura 26 de los 35 representantes previstos. Ante esta representación, engrosada por invitados locales y extranjeros, es que el Libertador dirige su discurso de 1 hora de duración a las 11 de la mañana. Si no hay un respeto sagrado por la patria, por las leyes y por las autoridades, la sociedad es una confusión, un abismo. Es un conflicto singular de hombre a hombre, de cuerpo a cuerpo. Para sacar de este caos nuestra naciente república, todas nuestras facultades morales no serán bastantes si no fundimos la masa del pueblo en un todo, la composición del gobierno en un todo, la legislación en un todo y el espíritu nacional en un todo. Unidad, unidad, unidad debe ser nuestra divisa. El discurso de Bolívar en Angostura está repleto de instruidas reflexiones y de un magistral contenido tanto político como filosófico. Ciertamente resulta algo difícil imaginar cómo tan elaborada pieza del intelecto humano pudo haber sido redactada en los entretelones de una estruendosa y sangrienta guerra, tras el cansancio de largos viajes a caballo, en embarcaciones, en medio de los sacrificios necesarios en pro del ideal de libertad. La Casa del Congreso de Angostura, actual museo y sede del Archivo Histórico de Guayana, es un hermoso edificio construido en 1766 bajo las órdenes del general Manuel Centurión. Cada uno de sus ladrillos, y especialmente las inmediaciones de su salón principal, fueron el escenario de honor destinado para la celebración de uno de los acontecimientos históricos de mayor envergadura a nivel nacional, el Congreso de Angostura. Es el impactante poder de concentración y el bien recibido llamado lo que enaltece la figura de Bolívar ante nuestros ojos. Un hombre que bajo las directrices de la historia, la filosofía, la sociología, de los clásicos antiguos y modernos, se transforma en un visionario, esencialmente en un político creador. En el discurso, Bolívar realiza un balance histórico del sistema democrático y propone a los constituyentes promulgar el establecimiento de un régimen centralista que impida los males de la disgregación territorial. Para el Libertador, las leyes y las instituciones, antes que copiar otras experiencias, tienen que surgir del propio medio, por lo que a la división clásica de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial, Bolívar le propone a los constituyentes la incorporación de un cuarto poder, el poder moral. Además, Simón Bolívar aboga por el sistema republicano, la proscripción de la nobleza, los fueros, los privilegios y la abolición de la esclavitud. Otros lugares emblemáticos del casco histórico de Ciudad Bolívar son la Casa de San Isidro, lugar en el que el Libertador preparó su discurso, la Catedral Metropolitana, una hermosa y deslumbrante iglesia al estilo colonial, además de la Casa del Correo del Orinoco, actual Museo Bolívar. El casco histórico de Ciudad Bolívar atesora y vela por lo que muchas ciudades en el mundo se muestran orgullosas. Una historia viviente, con escenarios casi intactos. Recorrer cada rincón de sus espacios se traduce en una vibración al unísono con la memoria de un pueblo, nuestro pueblo.
Vivió solo 47 años. Dirigió las guerras independentistas de Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador y creó a Bolivia. Mundialmente se le valora como uno de los militares más brillantes de todos los tiempos. Simón Bolívar, quien es redactor de constituciones y proyectos de leyes, varias veces presidente, nacido en rica cuna y muerto pobre. Declinó la posibilidad de declararse emperador y el título que siempre